Iglesia, sean todos bienvenidos a el Día del Señor. Hoy celebramos al Señor Jesucristo. Hoy dedicamos a Él un tiempo para alabarle, exaltarle, para escuchar su palabra y ser también ministrados por ella. Oro al Señor para que esta celebración sea recibida de parte nuestra hacia Dios como una ofrenda viva que todos sus redimidos de la Iglesia Palabra de Vida dedicamos a Él. Dios es un Dios bueno, misericordioso. Hemos vivido una semana bajo su protección y su cuidado. Y aquí estamos, su pueblo, alabándole. Vamos a ir a la palabra de Dios para dar inicio a nuestro servicio y quiero invitarlos a que vayan al Salmo 1 y leamos juntos allí esta palabra. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Hemos leído la palabra de Dios. Este salmo nos muestra un gran contraste entre aquellos que aman la palabra de Dios, aquellos que deciden no acomodarse a la filosofía de este mundo y aquellos que rechazan al Señor. Este salmo es un contraste en aquellos que meditan en su palabra día y noche y muestra las características de los frutos que produce esa palabra en aquel que ha abrazado esta palabra. Y muestra el contraste en aquellos que no aman su palabra y los describe como una paja seca que el viento lleva para cualquier lado. Pero meditando en este salmo debemos dar gracias a Dios porque nosotros éramos como esas personas que se describen allí en el versículo 4 y 5. Pero hoy estamos aquí siendo bienaventurados, felices, porque ahora podemos tener un corazón transformado, un corazón que ama a Dios, que ama obedecer sus mandamientos, sus estatutos. Ahora tenemos un corazón que le rinde culto y adoración como lo vamos a hacer ahora. Demos gracias al Señor porque un día Él cambió nuestra vida, un día cambió nuestro expediente, un día nos hizo sus hijos. Alabemos a Dios en nuestro corazón por esto y démosle gracias. Iglesia, oremos. Amante Dios y Padre nuestro, gracias te damos porque nos das el privilegio nuevamente de congregarnos para celebrar a tu nombre. Y gracias Señor porque este salmo nos llama bienaventurados, pero no por nosotros, sino por la obra de redención que tú has hecho en nosotros. Nuestra vida hoy es una vida fructífera no por nosotros, sino por lo que tú has hecho por medio del Evangelio en nosotros. Gracias Señor porque un día éramos personas malas, éramos personas condenadas, éramos personas enemigos tuyos, pero ahora somos hijos tuyos, con la esperanza eterna de saber que estaremos en tu presencia un día, alabando y exaltando tu nombre. Gracias Señor porque ahora somos llamados justos, como dice el versículo 6 de este salmo, y nos dice que tú miras el camino de los justos, tú nos conoces. Y esta expresión debe llenarnos de plena confianza, Señor. No hay un segundo, ni un minuto, ni una hora, ni un día de nuestra vida en que tú no estés al lado nuestro, mirando nuestro caminar. Gracias, Señor, por todo lo que haces en nosotros. Gracias por tu cuidado, gracias por tu provisión, gracias, Señor, por la salud que nos das, Señor. Y gracias porque podemos reunirnos para celebrar a tu nombre hoy. Quiero recordar en este momento a nuestros hermanos que están afectados de salud y pedir por su recuperación, pedir Señor que tu bondadosa mano les levante en este momento y ellos
puedan también alabar y exaltar tu nombre. Te pedimos por don Héctor, por doña Clarita, por nuestra hermana Isabelita, para que tú seas sustentándoles a ellos en medio de la aflicción física que tienen. Sigue, Señor, restaurando la vida de el yerno de don Héctor, Max, allá en Canadá. Y por aquellos, Señor, que no he mencionado, pero que tú conoces y sabes cómo están, Señor. Obra en ellos, Señor. Trae paz a su corazón. Padre, te pedimos que tú levantes el ánimo de aquellos que están en aflicción, en tristeza. Haz brillar la fe que has depositado en sus corazones y ayúdales a creer en ti, Señor. Aliméntales la fe, Señor. Trae gozo, Señor, a aquellos que estén en aflicción. Y Padre, oramos para que en este tiempo podamos alabar y exaltarte con gozo, con alegría. Trae a nuestra memoria esas razones para agradecerte a ti, Señor. Haznos recordar las obras maravillosas que has hecho en nuestra vida y que podamos celebrar y alabarte con gozo en este día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Iglesia, vamos a alabar al Señor y les invito a que busquen en sus signarios el himno número 2. Celebremos su gloria. Cantemos todos. Celebremos su gloria con gran gozo, alabemos su grandeza. Dios eterno es todopoderoso, nuestro escudo y fortaleza. Celebremos y adoremos, alabemos y cantemos, muy gozosos, oh hermanos, al Señor, a nuestro Dios. Celebremos su gloria indecible, elevemos nuestro canto, adoremos con corazón sensible al Señor tres veces santo. Celebremos y adoremos, alabemos y cantemos, muy gozosos, oh hermanos, al Señor, a nuestro Dios. Celebremos su gloria jubiloso, Cristo reina soberano, por su gracia nos guía victoriosos, con su poderosa mano. Celebremos y adoremos, alabemos y cantemos, muy gozosos, oh hermanos, al Señor, a nuestro Dios. Celebremos su gloria exaltada, Jesucristo pronto viene a llevarnos su iglesia transformada a la gloria para siempre. Celebremos y adoremos, alabemos y cantemos, muy gozosos, oh hermanos, al Señor, a nuestro Dios. Que la letra de este himno sea realmente esa realidad manifiesta esa realidad de gozo hacia el Señor. Vamos a continuar alabando al Señor y vayan a el himno número 8, Maravillosa Gracia. Maravillosa gracia vino Jesús a dar, más alta que los cielos, más
honda que la mar, más grande que mis culpas, clavadas en la cruz. Es la maravillosa gracia de Jesús. Inefable es la divina gracia, es inmensurable cual la mar. Como clara fuente, siempre suficiente a los pecadores perdonar. Perdonando todos mis pecados, Cristo me limpió de mi maldad. Alabaré su dulce nombre por la eternidad. Maravillosa gracia, gracia de compasión, gracia que sacia el alma con plena salvación, gracia que lleva al cielo, gracia de paz y luz. Es la maravillosa gracia de Jesús. Inefable es la divina gracia, es inmensurable cual la mar. Como clara fuente, siempre suficiente a los pecadores rescatar. Perdonando todos mis pecados, Cristo me limpió de mi maldad. Alabaré su dulce nombre por la eternidad. Maravillosa gracia, llama con dulce voz, llámanos a ser hechos hijos de nuestro Dios. Colma de su consuelo, nos llena de virtud. Es la maravillosa gracia de Jesús. Inefable es la divina gracia, es inmensurable cual la mar. Como clara fuente, siempre suficiente a los pecadores rescatar. Perdonando todos mis pecados, Cristo me limpió de mi maldad. Alabaré su dulce nombre por la eternidad. Sí, Señor, tu iglesia te alaba por tu maravillosa gracia que has dado a cada uno de nosotros. Vamos a continuar alabando al Señor y busquen el himno número 42, Reina Dios. Cuán bellos son los pies de aquel que anuncia hoy noticias del Señor. Predica paz, proclama gozo y salvación. Reina Dios, reina Dios, reina Dios, reina Dios, reina Dios, nuestro Dios. No vimos hermosura ni atractivo en él cuando en la cruz murió. Fue afligido, mas su boca no abrió. Redención
real resucitó. Jesús, hoy a la diestra de su Padre Él está. Gloria a Dios, vive hoy, reina Dios, reina Dios, reina Dios, nuestro Dios. Sí, Señor, tú reinas hoy y por siempre. Te damos gracias, Señor, porque eres el Rey del universo, pero también ahora eres el Rey de nuestras vidas. Señor, este himno nos habla de que en la cruz fuiste a morir, fuiste afligido. Y en ese acto de crucifixión nos diste la redención. Y recordamos este tiempo ahora, Señor, en el cual cantamos a ti y te damos gracias. Y alabamos, Señor, ese regalo maravilloso que nos has dado de pura gracia y por el cual hoy somos salvos. Señor, permítenos recordarnos cada día el Evangelio, permítenos cada momento recordar que somos salvos por gracia, y si somos salvos por gracia y hemos recibido tu gracia, ayúdanos, Señor, también para vivir una vida en nuestras relaciones donde manifieste tu gracia. Enséñanos a perdonar como nos has perdonado. Enséñanos, Señor, a vivir conforme a las misericordias que hemos recibido de ti, y también que podamos dar misericordia. Ahora, Señor, te quiero dar gracias por las ofrendas que envías a la iglesia. Gracias por las manos bondadosas, generosas que pueden dar con alegría, sabiendo que también es de pura gracia que tú nos das los bienes materiales que tenemos, el trabajo que podemos hacer. Gracias, Señor, porque todo es tuyo y por medio de las ofrendas reconocemos esto. Ahora te pido que tú bendigas, Señor, la predicación de tu palabra y que hables a nuestros corazones conforme a la necesidad espiritual que cada uno de nosotros tengamos. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos esto y en acción de gracias oramos. Amén. Vamos a la palabra del Señor y nuevamente este domingo retornamos a nuestro estudio expositivo en el Evangelio de Marcos, después de tener 2 domingos donde estuvimos recordando la historia de la Reforma y la herencia que hoy tenemos por este suceso que ocurrió hace tantos años. Así que les invito nuevamente a que vayamos al Evangelio de Marcos y vamos al capítulo 4. Estaremos estudiando hoy desde el versículo 1 al versículo 20. Y para entrar en el contexto del estudio de hoy, permítame hacer una introducción que nos permite recordar lo que hemos venido estudiando. Y uno de los aspectos más chocantes del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesús es que no tuvo muchos frutos visibles a la luz de lo que hemos estudiado en estos capítulos anteriores, porque los líderes religiosos de Israel no creyeron en él. Las multitudes de las cuales Marcos siempre nos menciona aquí en este evangelio le seguían en su gran mayoría no para escuchar el evangelio, sino que lo buscaban era por un beneficio temporal. Así que el grupo de seguidores que Jesús tuvo durante su ministerio terrenal fue realmente muy reducido. Y la pregunta es ¿por qué?
¿Por qué un ministerio tan poderoso dio tan poco resultado? Bueno, tal parece que los discípulos del Señor se hacían la misma pregunta, porque en Lucas capítulo 13, versículo 23, dice que alguien le preguntó al Señor si eran pocos los que se salvaban. Para los discípulos de Jesús era evidente que Él era el Mesías prometido por todas las señales y milagros que hacía. Pero parece que las demás personas y los líderes religiosos no veían lo que los discípulos sí veían. Aún estos líderes religiosos no solo se quedaron con su incredulidad, sino que fueron más allá de su hostilidad hacia Jesús y se atrevieron de acusarlo de que él estaba endemoniado o de que todo lo que él hacía como milagros lo hacía en el poder de Satanás. Eso lo vimos en el capítulo 3. Iglesia, si nosotros tomamos como parámetros las reacciones de la gente en el tiempo en que Jesús enseñó aquí en la tierra, entonces podríamos decir que el ministerio de Jesús parecería estar fracasando. Porque es en este contexto que acabo de explicar que el Señor Jesús comparte una serie de parábolas conocidas como las parábolas del reino, de la cual forma parte la parábola del buen sembrador, la cual estudiaremos hoy. La enseñanza de esta parábola es de mucha importancia para la iglesia hoy día, porque la razón de ser de toda iglesia es llevar a cabo la gran comisión que el Señor nos dejó antes de ir al cielo. Pero esto puede ser una labor muy desalentadora por la poca respuesta que veamos de aquellos a los cuales se les presenta el Evangelio. Así que esta parábola nos ayudará a entender por qué la gente reacciona como reacciona cuando escucha el Evangelio, y al mismo tiempo nos va a preparar para tener una expectativa realista de los frutos que nosotros podemos esperar cuando le compartimos a otros el mensaje del Evangelio. En el pasaje paralelo de Mateo capítulo 13, allí se nos aclara que esta parábola fue pronunciada por el Señor el mismo día en que los escribas le acusaron de estar endemoniado. Ustedes recordarán hace ya 3 domingos que el Señor estaba predicando en una casa donde había una cantidad de gente allí. Y allí fueron a buscarle su mamá y sus hermanos. Así que de ahí él salió al mar de Galilea. Y Marcos nos dice que él se reunió, que allí en el mar de Galilea se reunió tanta gente a su alrededor que él tuvo que tomar una barca para usarla como púlpito flotante. Así que vamos a mirar en el texto de Marcos 4, el versículo 1 y 2. Dice: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar. Y toda la gente estaba en tierra junto al mar, y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina. Bueno, la palabra parábola proviene de una palabra griega compuesta que significa una palabra compuesta parabole, la cual significa colocar una cosa al lado de otra por medio de esta comparación, poder dar una enseñanza y transmitir una verdad. Pero las parábolas también tenían el propósito de oscurecer esa misma verdad que se quería comunicar cuando la persona estaba predispuesta o estaba en contra de esa verdad. O sea, dicho de otra forma, las parábolas revelan y al mismo tiempo ocultan la verdad que se quiere enseñar. En ese sentido, las parábolas son un medio de gracia para los creyentes. Son una señal también de juicio para los incrédulos que rechazan la verdad, yendo en contra de toda evidencia.
Y esto es lo que sucede aquí en este contexto. El Señor Jesús se había pasado un año enseñando y predicando el Evangelio en Jerusalén y otro año más en Galilea. Así que las personas que conformaban estas poblaciones tuvieron el beneficio de escuchar al más grande predicador de toda la historia, nuestro Señor Jesús. Pero ellos decidieron no creer. Leamos los versículos 3 al 8. He aquí, dice, el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Y otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Bueno, esta es una parábola muy conocida. Esta parábola parece un curso rápido de agricultura para principiantes. Todos los elementos que esta parábola que se mencionan en esta parábola, en la enseñanza que Jesús estaba allí dando desde esta barca en el mar de Galilea, eran muy familiares para todos los oyentes de esa época. Pero ¿cuál era la enseñanza espiritual de esta parábola? Bueno, el Señor Jesús pasa a explicar esta parábola a partir del versículo 14. Pero antes de llegar allí, el Señor quiere que sus discípulos entiendan ¿a qué se debe ese cambio en su metodología? ¿Por qué de repente Jesús habla en parábolas? Miren lo que dice el versículo 10 y 11. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas. ¿Qué es un misterio? ¿O de qué está hablando el Señor Jesús aquí? Bueno, un misterio es una verdad que solo puede ser conocida si Dios la revela. Lo que el Señor afirma aquí es que sus enseñanzas estaban destinadas para aquellos que ya estaban en el reino, para aquellos que ya se habían sometido voluntaria y gozosamente a la autoridad de Dios. El versículo nuevamente 11 afirma eso. Dice, a vosotros os es dado a saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas. El versículo 12 dice, para que viendo no vean, y no perciban, y oyendo, oigan, y no entiendan, para que no se conviertan, y les sean perdonados los pecados. Este versículo 12 es un texto realmente duro. El Señor, aquí en este versículo 12, está citando a Isaías capítulo 6 versículo 9. Isaías en forma profética estaba describiendo perfectamente a esos judíos incrédulos a quienes el Señor les estaba hablando por medio de parábolas. Estos judíos habían rechazado el evangelio que Cristo les predicó con toda claridad, y muy a pesar de todas las evidencias que señalaban que Jesús realmente era el Mesías prometido en el Antiguo Testamento, estos judíos decidieron rechazarlo. Y ahora, en esta declaración que el Señor Jesús está haciendo aquí en el versículo 12, se ve que ellos están recibiendo las consecuencias de su incredulidad. Eso es básicamente lo que este texto significa. Así que al leer este texto,
les pido el favor que nunca traten de suavizar las palabras duras de Jesús. Lo que dice este texto es exactamente lo que el Señor Jesús quiere decir. Que todo pecador que decide endurecer su corazón contra Dios una y otra vez, que ha escuchado el Evangelio una y otra vez, pero decide rechazarle, decide rehusar a creerlo, puede estar traspasando esa línea que Dios conoce, en la que ya no hay ningún evangelio que escuchar, en la que ya no va a haber ninguna palabra de gracias que escuchar, y que lo único que va a quedar es únicamente una palabra de juicio, como la menciona allí en el versículo 12. Así que esta advertencia no debe tomarse a la ligera. El continuo endurecimiento del corazón de una persona hacia el Evangelio puede traer como consecuencia el castigo manifestado en un corazón más endurecido. Conocemos de esto en el Antiguo Testamento, en la vida del faraón. Faraón endureció su corazón contra Dios a pesar de todas las evidencias que Dios manifestó de su poder y de su grandeza ante él. Pero él no quiso creer. Y Dios castigó a Faraón con más dureza. Endureció su corazón. Puso un corazón más endurecido. Y ese principio está claro en toda la Biblia. Toda persona que a pesar de las evidencias no quiere creer, va a acarrear a su vida esta consecuencia, en que va a llegar el momento en que ya no va a haber un mensaje de gracia para salvación, sino un mensaje de juicio para condenación. De la misma forma que Dios castigó a Faraón con más dureza, endureciendo su corazón, de ese mismo modo el Señor Jesús está aquí hablando a estas personas que están resistiendo creer el Evangelio. Así que ese es el propósito de las parábolas: traer juicio a todos aquellos que van en contra de toda evidencia, pero al mismo tiempo traer instrucción a todos aquellos que están dispuestos a escuchar. Así que de ahí la pregunta del Señor en el versículo 13. Dice el versículo 13, y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? En cierto modo, la parábola del sembrador es clave para entender las otras parábolas del reino. Es por eso que a partir del versículo 14, el Señor Jesús pasa a explicar el significado de esta parábola y de paso enseñar a los discípulos cómo interpretar las demás parábolas. Leamos el versículo 14. Dice: el sembrador es el que siembra la palabra. Así que en esta declaración que hace el Señor, o en esta explicación, podemos entender que el Señor no estaba dando una clase de agricultura. El Señor estaba enseñando cómo es que opera la predicación del Evangelio en el avance de su reino en esta tierra. Y en esta declaración no solo vemos que el sembrador es todo aquel que predica, que comparte el Evangelio, que evangeliza, o como él lo llama aquí, el que siembra la semilla de la palabra, refiriéndose con esto a todos los que predican y enseñan este Evangelio. Para el Señor era muy importante que los discípulos entendieran que el problema de la falta de éxito en su ministerio no estaba en la metodología que el Señor Jesús había usado. El problema no estaba en la semilla que él estaba sembrando. El Señor Jesús aquí está diciendo que el problema por lo cual no se ve un avance del Evangelio es el corazón, representado
en los terrenos que describe esta parábola. Representado en la semilla donde va a caer. Representado en los terrenos donde la semilla va a caer. Leamos el versículo 15. Dice, estos son los junto al camino en quienes se siembra la palabra. Pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. El primer terreno que se menciona aquí son esos terrenos junto al camino. Y él está describiendo esos sitios por donde caminaban y de tanto ser pisados era tierra muy dura, completamente infranqueable tanto al agua o a cualquier semilla que allí caía. Así que aquí el Señor está enseñando que hay 4 terrenos distintos en los que cae la palabra, pero solo en uno de estos 4 es que la palabra da fruto. Y es importante, o fue importante para el Señor, lo mismo que debe ser importante para nosotros ahora, que podamos entender este principio que se está enseñando aquí. Porque si no entendemos que el problema no es la semilla, sino los terrenos, vamos a terminar adaptando el mensaje del Evangelio para tratar de vencer la resistencia de los consumidores. Y si nosotros creemos que el problema está en el mensaje y no en el corazón de las personas representado aquí en los terrenos, va a llegar el momento entonces cuando las iglesias dicen necesitamos mejores técnicas de marketing. Debemos adaptar el mensaje del Evangelio para que las personas lo reciban. Entonces empiezan a cambiar la predicación y quieren poner una predicación más suave, más agradable. Ese es el objetivo hoy día que muchas iglesias están buscando. Y un evangelio adaptado es un evangelio corrompido que dejó de ser ya el evangelio. Y como dije, lamentablemente eso es lo que sucede hoy en muchas iglesias. El problema no está, o el problema no es la metodología. El problema no está en la semilla, es lo que el Señor quiere mostrarles aquí a los discípulos. El problema está en el corazón. ¿Ve? Por eso dice, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. El Señor enseña aquí que una vez que se predica la palabra, una vez la palabra enseñada, se desata una batalla infernal. Satanás y los demonios tienen los ojos bien puestos donde su palabra es predicada fielmente. Satanás aborrece la palabra predicada de Dios porque él conoce el poder que esa palabra tiene obrando en el corazón del hombre que la escucha. Las personas representadas en este terreno llamado junto al camino, dice, escuchan la palabra, pero no tienen disposición para asimilarla. Y cada vez que se sienten confrontados con su pecado, tienen un mecanismo de defensa. Ellos inmediatamente, la palabra los confronta, deciden evaluar la calidad, deciden evaluar el estilo de la presentación de esa predicación. Buscan la manera de justificarse a sí mismo. Y apenas termina el mensaje, Satanás se encarga de que olviden todo lo que escucharon. Por eso el texto allí dice, enseguida. Satanás actúa enseguida para que ellos no acepten ni reciban esa palabra. Luego viene el terreno del corazón superficial, así lo he llamado, el que se describe aquí en el versículo 16. Dice, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación
o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Así que está claro aquí lo que el Señor describe de estas personas que escuchan el mensaje, dan la impresión de que algo está sucediendo en ellos y uno podría creer, sí, ya son salvos, la recibieron con alegría. Son personas que creen el Evangelio, pero lo creen pensando que el Evangelio es algo mágico que llegó a sus vidas y que ese Evangelio de una va a solucionarle todos los problemas. Ellos creen que por fin encontraron algo que los va a hacer sentir bien. Y en su momento alimentan sus emociones y se sienten gozosos por eso que escucharon. Pero estas personas lamentablemente no entienden la esencia del Evangelio. Ellos no han entendido que hay un precio que pagar por seguir a Cristo, como lo dice allí el versículo 17. Miren que en este texto el Señor asume que tendremos problemas tan pronto nos identifiquemos con Él. Así que cuando llegan los problemas, las personas superficiales, como las estamos llamando aquí, se dan cuenta de que la vida cristiana no era lo que ellos pensaban. Estas personas que basan su confianza en Dios solo cuando todo les sale bien, solo cuando todo está bien, es posible que no han entendido el Evangelio. Porque la fe verdadera prevalece, la fe verdadera se fortalece en medio de la aflicción. Y aprendemos en la Biblia que Dios usa las aflicciones entonces para fortalecer la fe del verdadero creyente. Pero al mismo tiempo Dios usa las aflicciones para poner en evidencia la falsa profesión de fe de aquellos que dicen que creen pero no creen. Dios usa las aflicciones para purificar a su iglesia. Bueno, luego tenemos los terrenos que describen aquí a los que tienen un corazón distraído. Leamos versículos 18 y 19. Dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Bueno, una de las facultades que los seres humanos traemos de fábrica es la capacidad de desear cosas. Constantemente estamos deseando cosas legítimas. Algunos, unas cosas no tan legítimas, pero eso es algo natural en la esencia de nuestro ser. Deseamos cosas para el deleite y el beneficio de cada uno de nosotros. Y no hay nada de malo en eso. No hay nada de malo en desear cosas. El problema es cuando empezamos a mirar esas cosas como fuente primaria de nuestro bienestar, como la fuente primaria de nuestra seguridad, como la fuente primaria de nuestra identidad. Cuando esos deseos comienzan a dominar de esa manera a una persona, es porque la palabra de Dios queda tapada por los escombros de esos ídolos que personas así tienen. Y por eso no pueden dar fruto, no pueden fructificar, dice allí el texto. Iglesia, es imposible que una persona viva bajo la influencia del sistema de valores que esta sociedad promueve y que al mismo tiempo quiera recibir la palabra de Dios en su corazón. Estos textos están afirmando que esto no puede ser. Ahora miremos el último terreno, versículo 20. Dice, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. ¿Ven la secuencia? Dice, escuchan, reciben y dan fruto. Son personas que vienen a la iglesia con un corazón humilde, reconociendo una profunda necesidad que tienen de la gracia de Dios. Estas personas escuchan la palabra con atención. Estas personas no vienen a la iglesia a evaluar al predicador. Ellos vienen a dejar que la palabra los evalúe a ellos. Vienen a recibir la palabra como se recibe un tesoro de incalculable valor
Y como resultado de hacer esto, dice este texto, que dan fruto. Un fruto extraordinario. Dan fruto de arrepentimiento, dan fruto de fe. Así que lo que hace la diferencia no es la semilla. Lo que hace la diferencia no es el estilo que el sembrador tiene para sembrar. La diferencia está en el terreno en que la semilla es sembrada. ¿Y saben cuál es el gran problema? El gran problema es que todos traemos de fábrica nuevamente un corazón indispuesto, un corazón duro, un corazón que se resiste a la palabra de Dios. No creamos que como ahora somos salvos nos identificamos con ese terreno del versículo 20. Nosotros somos salvos porque nosotros sí creímos de una y nosotros sí buscamos a Dios de una. No, hermano, ¿sabes? Nuestro corazón o era un corazón endurecido, como la primera descripción del terreno junto al camino, o teníamos un corazón distraído, como se describe el segundo terreno, o teníamos un corazón superficial. Pero olvídense que todos vamos a encajar y decir que somos el cuarto terreno, el que se describe en el versículo 20. No. Ningún ser humano puede decir que tenía un corazón dispuesto para escuchar la palabra de Dios y creerla. Así que ¿saben quién fue quien hizo la diferencia? La diferencia la hace Dios. Acompáñenme a Ezequiel capítulo 36. Y leamos Ezequiel 36 desde el versículo 25 al versículo 27. Dice Ezequiel 36, 25 al 27. Esparciré sobre vosotros agua limpia. ¿Quién es el que va a esparcir sobre vosotros agua limpia, como dice el texto? Dios. Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y todos vuestros ídolos. De todos vuestros ídolos os limpiaré. Dice el versículo 26, el Señor mostrando que es Él el que actúa directamente en el corazón del hombre. Y dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Iglesia, fue Dios, el cardiólogo celestial, que hizo en cada uno de nosotros esa operación de corazón abierto para que nosotros pudiésemos creer. Pero entonces cabe la pregunta, ¿de quién es la responsabilidad de que la palabra fructifique en cada corazón? ¿De nosotros o de Dios? Bueno, la respuesta o la clave a esta pregunta la encontramos en el versículo 9. De pronto pensaron que me había volado el versículo 9 de Marcos 4. Dice, entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. El versículo 3 dice que oíd. El versículo 23 de este mismo capítulo 4 dice, si alguno tiene oídos para oír, oiga. Y toda la narrativa de la parábola usa este verbo, los que oyen, los que oyen, los que oyen. Así que estos textos nos están diciendo que todos oyen la palabra, pero solo los descritos en el cuarto terreno la aceptaron. ¿Y esto querrá decir que ellos eran mejores que los otros?
No, por supuesto que no. Así que si Dios no hubiese obrado en el corazón de ellos, los del cuarto terreno serían como los otros 3 terrenos. Pero el Dios que transforma los corazones ha decidido obrar por medio de la predicación de la palabra en aquellos que escuchan con atención y ponen la palabra de Dios por obra. Así que Dios es soberano en dar salvación y el hombre es responsable por oír. Esa es una verdad que la vamos a encontrar siempre en toda la Biblia. El mensaje hoy es que escucha la palabra como algo de vida o de muerte. Y pídele al Señor que te transforme tu corazón de piedra. Pídele al Señor que te dé arrepentimiento y fe para que puedas creer en Él. Porque al fin de cuentas, el punto que Marcos nos está enseñando en todos estos versículos y capítulos que hemos estudiado, está allí nuevamente en el capítulo 1, versículo 14, que dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. ¿Y qué decía ese evangelio? El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed el evangelio. Si me estás escuchando, pídele a Dios que te dé la gracia y te dé la fe para que seas salvo. Si me estás escuchando y has escuchado en otras oportunidades el mensaje del evangelio y lo has rechazado, clama a Dios por su misericordia para que transforme tu corazón y lo convierta ese corazón de piedra en un corazón de carne y puedas oír su voz. Y dile que incline tu corazón y tu vida hacia Él para que le ames y le obedezcas, como lo leímos allí en Jeremías. Y para ti, iglesia, y para todos los que ya hemos sido salvos por la gracia de Dios, no nos cansemos de sembrar la semilla de la palabra de Dios. Por más desaliento que sea por más desalentado que sea el resultado cuando predicamos y compartimos el evangelio, por más rechazo que veamos, por más indiferencia que veamos, no dejemos de sembrar la semilla, no dejemos de predicar el evangelio de arrepentimiento. No dejemos de darle a conocer el mensaje de la gracia de Dios a todos. Prediquemos el evangelio, que Dios se encargará del resto. Dios te bendiga. Para terminar, iglesia, les invito a que cantemos el himno 282. Sembraré la simiente preciosa. Este himno ha sido escrito basado en esta parábola de el buen sembrador. 282. Sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré mientras viva. Dejaré el resultado al Señor. Sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré al hallarme en la casa de Dios. Sembraré en corazones sensibles la doctrina del Dios de perdón. Sembraré mientras viva. Dejaré el resultado al Señor. Sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré al
Al hallarme en la casa de Dios, sembraré en corazones de mármol la bendita palabra de Dios. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré, mientras viva simiente de amor. Segaré, segaré, al hallarme en la casa de Dios. Iglesia, no olviden nuestro proyecto de compartir una Biblia, regalarle una Biblia a aquel que estemos evangelizando, y que el Señor ponga esa disposición en nuestro corazón y trabaje en el corazón de aquellos que le hemos compartido el Evangelio, y dejemos el resultado al Señor. Él es quien trae la salvación y transforma los corazones de piedra en corazones de carne. Dios les bendiga, que la paz y su gracia estén con nosotros todos estos días y una buena semana para todos. Estamos despedidos.